Hace muchos años, en un oscuro y olvidado rincón del mundo, existía una aldea rodeada de densos bosques y misteriosos pantanos. Los habitantes de este lugar vivían atemorizados por la leyenda del Duende de la Noche Eterna. El duende era una criatura maligna que se decía habitaba en los rincones más oscuros y sombríos de la aldea. Se decía que era el espíritu de un antiguo habitante de la aldea quien había sido condenado por sus pecados y maldiciones a vagar por la eternidad en busca de almas para alimentar su sed de venganza. La leyenda contaba que el duende de la noche eterna solo aparecía durante las noches más oscuras y tormentosas. Su risa malévola se escuchaba resonando en los vientos y su sombra acechaba en las pesadillas de los habitantes. Quienes tuvieron la desdicha de encontrarse cara a cara con el duende nunca volvieron a ser los mismos. Una noche, un grupo de valientes decidieron desafiar el terror y descubrir la verdad detrás del duende de la noche eterna. Armados con linternas y cámaras, se aventuraron en el bosque en busca de respuestas. A medida que se adentraban en la oscuridad, el aire se volvía frío y denso. Los árboles parecían retorcerse y susurrar secretos oscuros mientras las hojas crujían bajo sus pies. El viento gemía con una melodía inquietante como si intentara advertirles del peligro que les esperaba. Finalmente, llegaron a un claro en el bosque, un lugar donde se decía que el duende se manifestaba con mayor frecuencia. La luna estaba oculta tras nubes sombrías, arrojando una luz tenue y ominosa sobre el lugar. Una bruma espesa se levantaba desde el suelo creando una atmósfera aún más siniestra. De repente, una risa escalofriante llenó el aire. El grupo se paralizó mientras el sonido se acercaba, resonando en sus oídos como si estuviera dentro de sus propias mentes. Y entonces vieron una figura pequeña y retorcida emergiendo de la bruma. Era el duende de la noche eterna con su piel pálida y ojos brillantes llenos de malicia. Su risa era estridente y su presencia emitía una energía oscura y perturbadora. El pánico se apoderó del grupo, pero sabían que debían enfrentarlo. El duende se abalanzó sobre ellos con una velocidad sobrenatural, su risa retumbando en sus oídos. Uno por uno, los valientes fueron atrapados en su ferocidad y arrastrados hacia la oscuridad. La desesperación los consumía mientras luchaban por liberarse de su agarre implacable. En medio del caos y la desesperación, uno de los valientes recordó una antigua leyenda que hablaba de un objeto sagrado capaz de repeler al duende. Rápidamente, sacó un amuleto de su bolsillo y lo mostró al duende. Un destello de luz brillante emanó del amuleto, envolviendo al duende en una aureola dorada. El duende se retorció de dolor, su risa se convirtió en gritos desgarradores. Su forma se desvaneció lentamente hasta que finalmente desapareció por completo. El grupo quedó en silencio, agotado y herido, pero aliviado de haber sobrevivido al encuentro con el duende de la noche eterna. Regresaron al pueblo, llevando consigo la historia de su encuentro con la criatura maligna. A partir de ese día, la aldea se mantuvo en constante vigilancia, recordando los peligros de la noche eterna y la existencia del duende. Pero la leyenda perduró, recordando a todos que aún en la oscuridad más profunda, siempre hay una chispa de luz que puede repeler el mal.